Capítulo 2. Dogmas. Subcapítulo Dogma 1. Estudia carrera que te irá bien. En el camino de la vida, una de las decisiones fundamentales es ¿qué quiero ser de mayor? Algo que se pregunta comúnmente a los niños y jóvenes. Estos muchas veces responden con una profesión como futbolista, streamer, youtuber, etc. La pregunta es si dejamos que elijan o no, si permitimos que busquen su vocación o no. Aparentemente, la pregunta, cuando la realizamos, se responde libremente por el niño o el joven. Sin embargo, ¿es esta decisión libre completamente? Si entramos en detalle en ello, veremos que las circunstancias que llevan a toda persona a responder a esta pregunta dependen profundamente de los condicionantes que hemos integrado dentro de nosotros mismos. Así, debemos plantearnos si hemos formado al niño o al joven para indagar en su educación, en su ser, para que sea capaz de identificar verdaderamente lo que le hará ser un ser humano realizado, o si por el contrario le sometemos a impulsos tecnológicos, sociales y familiares para que vaya hacia lo que es reconocido como futbolista, médico, youtuber, o hacia lo que debería ser porque algún familiar lo desea. Quiero que sea guardia civil como yo, o hacia lo que socialmente se ve bien, como refleja la frase haz lo que quieras, pero estudia una carrera. Solo al leer y reflexionar sobre estas palabras se puede observar que no respondemos ni decidimos libremente a no ser que estemos bien formados, pues las influencias y condicionantes del mundo son muy fuertes. Además, hoy nos enfrentamos a impulsos y notificaciones 24/7, debidos a la tecnología que hace que muchas personas estudien carreras porque nos dicen que es lo mejor, cuando en realidad estamos creando una sobrecualificación en el mercado laboral, con muchas personas con títulos universitarios y que no ejercen de aquello para lo que se han preparado, y que en muchos casos las hará infelices al no poder trabajar de ello por la propia dinámica del mercado de trabajo. Más aún, esta situación favorece a las élites que nos mantienen ocupados más años, y que así, si el nivel educativo baja, puedan colocar a sus familiares y personas relacionadas, ya que también tienen el título o titulación requerida. ¿Quién no ha oído expresiones como tiene estudios o estudia una carrera para que tengas futuro, unida a frases como mi hijo se va a la ciudad X a estudiar una carrera, con tono orgulloso, o el hijo de X se queda en la ciudad porque no vale para estudiar carrera, con tono apenado o despectivo? Solo de nombrar y recordar estas frases en nuestras propias vivencias, tanto a nivel social como en el círculo más familiar, nos invita a reflexionar del marcado sesgo de esta creencia en nuestra sociedad. El dogma nos indica claramente que, si quieres que te vaya bien y tener éxito, hay que estudiar una carrera, y que si no lo consigues, siempre serás un perdedor a ojos del mundo. Durante muchos años, y aún hoy, es un mantra que se repite una y otra vez, con raras excepciones en las que pudiendo ir a estudiar una carrera universitaria, se opta por una formación profesional u otro tipo de actividad. Las preguntas ante esta creencia establecida son: 1. ¿Puede funcionar una sociedad solo con personas que estudian una carrera? 2. ¿No se puede desarrollar una persona en un ámbito concreto para poder desarrollar unas competencias de desempeño como alguien con carrera? 3. ¿Es que solo las enseñanzas regladas oficiales son las correctas para el éxito? 4. ¿Es correcto minusvalorar completamente a personas que deciden libremente caminos diferentes al socialmente aceptado? 5. ¿Es esta creencia buena para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo? Si se reflexiona detenidamente sobre estas preguntas, la respuesta que más comúnmente encontraremos es un rotundo no como respuesta. Sin embargo, contrastaremos las respuestas con datos y hechos para observar si es válido ese no. Apartado: los datos y hechos. En este epígrafe entraremos en detalle en cada una de las preguntas. 1. ¿Puede funcionar una sociedad solo con personas que estudian una carrera? Las personas con estudios universitarios
son fundamentales en nuestras sociedades, como también lo son el resto de las personas con titulaciones no universitarias, como formaciones profesionales o que simplemente han ido desarrollando un know-how en un oficio en base al principio de learning by doing. Estas necesidades sociales varían en función del perfil más teórico o práctico de las formaciones, como podría ser España con un perfil menos conectado en el aspecto práctico a los sectores económicos versus Alemania con un modelo de formación dual más consolidado. Sin embargo, en profesiones de toda índole y unido al cambio demográfico, se presentan casos de trabajadores que van a faltar en los próximos años. Así, el informe CID, el informe de referencia de la universidad realizado por la Fundación CID, alerta del desequilibrio que hay en la formación en España, donde dominan dos extremos. Una mayoría, 40,7% de población adulta entre 25 y 64 años con estudios superiores y un 36,1% que tiene como máximo los estudios obligatorios. Una situación que contrasta con la de la Unión Europea, donde el 33,4% está titulado en educación superior y un 45,9% posee un grado medio. Según este estudio, en España faltan personas con titulaciones medias, es decir, más personas con una titulación de cualquiera de los grados de formación profesional. Monse Álvarez, miembro del Gabinete Técnico de la Fundación CID, apunta a la necesidad de nivelar la situación de la formación en nuestro país y apostar por los estudios de formación profesional. Para conseguir un mayor equilibrio en la fuerza de trabajo española, es necesario apostar por un modelo de formación que potencie la relevancia de los estudios de nivel medio, que encajaría mejor con la estructura productiva del país. Es importante poner en valor los estudios de formación profesional y potenciar la formación profesional dual. Se espera que la nueva ley de FP sirva para ello. Soldadores, fontaneros, electricistas, ebanistas, obreros de construcción, etc. La demanda de personal para trabajos técnicos aumenta, pero cada vez hay más carencia de profesionales formados en oficios. Desde los 90 hay un descenso de vocaciones y profesionales técnicos, y sigue con esos que deberían estar innovando en técnicas y puestos de trabajo para posicionar al país en un puesto de liderazgo y generar riqueza. Agricultores y su relevo generacional. Como indica el artículo de El Mundo, el campo lanza un mensaje de socorro. Faltan 200.000 nuevos agricultores para el relevo generacional, ya que, como se indica en el texto, 6 de cada 10 profesionales del campo se jubilarán a lo largo de esta década, y las nuevas incorporaciones suponen el 3% del total. Es decir, el 60% se jubila, mientras que solo incorporamos el 3%. Entonces, ¿es esto sostenible? Evidentemente no. Pero todo viene de inicio de una mala gestión de las expectativas de las personas desde los estamentos oficiales, por un lado, y de la falta de capacidad de las personas para pensar críticamente en ello. 2. No se puede desarrollar una persona en un ámbito concreto para poder desarrollar unas competencias de desempeño como alguien con carrera. Una persona puede formarse en la carrera universitaria, por ejemplo, estudiando administración de empresas o haciendo una titulación de formación profesional superior en administración y finanzas para después aprender en el trabajo a la vez que complementa su instrucción con cursos a lo largo de su vida laboral. De esta forma, no es excluyente que no se estudie una carrera para que desde el punto de vista práctico no se puedan desempeñar las funciones organizacionales requeridas. Además, desde la perspectiva del empresario u organización que contrata a una persona, existen muchas competencias habitualmente denominadas soft skills, que en muchos casos no tienen que ver con el conocimiento específico del trabajo y que, sin embargo, se encuentran entre las más demandadas y valoradas. Esto se debe a que, como nos dice Simon Sinek en una de sus charlas comentando sobre los Navy SEALs, la organización más eficiente del planeta, en la que nos indica que una persona en la que se puede confiar es más importante que alguien que posea un gran rendimiento en dicha organización, o como diríamos en castellano, vale más la actitud que la aptitud.
Por eso, los conocimientos e instrucción que nos aporta una carrera son importantes, pero no es una condición sine qua non para poder llegar a ser un gran profesional. Sin embargo, una buena actitud y crear ambientes de confianza es una competencia que va a condicionar nuestro desempeño y la capacidad de tratar con el resto de personas. En este sentido, desde la Fundación Bill y Melinda Gates, están haciendo un esfuerzo por alentar a las empresas a que contraten a sus empleados basándose en su competencia y habilidades, y no en si tienen o no tienen una titulación oficial. 3. ¿Es que solo las enseñanzas regladas oficiales son las correctas para el éxito? Los hechos demuestran que hay muchas personas exitosas que no lograron sacar la carrera o que la abandonaron. Uno de los ejemplos icónicos más notables es Steve Jobs, pero existen otros, como Bill Gates, así como en el ámbito nacional como Amancio Ortega, el ministro Iceta, etc. Por lo que al final, más que sacar una carrera, es más importante tener una visión que trascienda el aprendizaje, ya que al perseguir esa visión, la propia voluntad y motivación llevará a la persona a buscar y en muchos casos a conseguir los conocimientos y medios necesarios para llevar a término su visión, como se ha podido comprobar en la persona de Steve Jobs y en su historia en la compañía Apple. 4. ¿Es correcto minusvalorar completamente a personas que deciden libremente caminos diferentes al socialmente aceptado? Toda persona con sus capacidades asociadas, incluidas las capacidades cognitivas, debe ser libre para tomar sus propias decisiones y de aplicarlas para conseguir un puesto concreto bajo los mismos criterios. En este sentido, la discusión es qué criterios son los que deben aplicarse para cada tipo de trabajo. Con todo, no se puede minusvalorar a nadie, y menos por elegir estudiar una u otra cosa, por trabajar en uno u otro oficio. Todos merecemos respeto y debemos aceptar a todos con sus decisiones y no prejuzgarlas, ya que lo importante es adquirir la capacidad de dar un servicio a los demás, ya sea a una organización, a otras empresas o conciudadanos. Un servicio en el que seamos relativamente buenos comparados con el entorno, para poder recibir una remuneración digna gracias a nuestras habilidades. Si las habilidades provienen de títulos que corroboran las mismas en base a pruebas que ya hayan sido evaluadas, aprobadas o con certificados de trabajos o formaciones en los que hemos participado y superado, es algo que da información sobre nuestro camino de vida, pero que en cualquier punto del futuro debemos seguir mejorando y demostrando que somos capaces de servir y realizarlas correctamente. En este tipo de discusiones sobre los caminos que lleven a un buen desempeño existen diversas posturas. Una, la de Innovate Plus Educate, socios de la Fundación Bill y Melinda Gates, que han puesto en marcha un programa denominado como Proyecto Nuevas Opciones. Su directora, Angela Kopp, destaca el hecho de que las empresas están perdiendo activos porque muchos de los nuevos licenciados no saben realizar un trabajo, porque no están preparados. Por el contrario, indica que hay multitud de jóvenes autodidactas altamente cualificados que se quedan fuera de los procesos de selección por no tener un título universitario u otra clase de título oficial. Es por eso por lo que Bill Gates apuesta por la contratación basada en habilidades y no en títulos. 5. ¿Es la creencia de estudia carrera que te irá bien buena para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo? La sostenibilidad de la sociedad depende de múltiples factores. Uno de ellos es la educación de las personas y su función en la transición hacia ser personas autónomas que realizan un trabajo prestando un servicio para mantener la viabilidad de la sociedad en los diferentes horizontes temporales. La sociedad y sobre todo el Estado, las organizaciones de educación y las organizaciones del resto de sectores deben analizar la oferta y demanda por titulaciones con sus habilidades y competencias resultantes para determinar si el desarrollo es sostenible al identificar falta o exceso de alguna de ellas. Esta es la visión de sostenibilidad desde la sociedad. Pero ¿y desde la persona? ¿O no debe ser sostenible para la propia persona el camino de educación e instrucción elegido? Pues deberíamos pensar en ambas, y sobre todo aquellos que tienen algo que decir, para planificar y poner en práctica medidas en el sector educativo en cuestión. La persona, cuando elige, conoce ligeramente todo lo que su elección conlleva. Por eso lo primero
es infórmate. En segundo lugar, la persona cuando elige tiene unas expectativas sobre la elección tomada. Expectativas muchas veces creadas de forma virtual por estados, organizaciones, universidades, grupos de poder, etc., que quieren que estudies 4 años más 2 de máster en algo pensando que cuando salgas serás el más molón de tus amigos, porque tienes carrera y trabajas en una oficina, y que además en el trabajo todos van a estar apoyándote para que lo hagas bien, y que lo lógico es que subas rápidamente por tu formación, la cual aplicarás en ese trabajo, ya que te has formado en ello y sabes. Bien, salvo excepciones, estas expectativas están infladas. En muchos trabajos, lo que aplicas de los estudios es algo mínimo. La valoración de tu formación da en muchos casos igual, y el trato de tus compañeros al tener más estudios, en lugar de respeto y trabajo en equipo, es de envidia o amenaza, que unido a las dificultades de subir dentro de la escalera corporativa, por motivos que no entramos aquí, llevan a la persona con título universitario hacia una situación que en muchos casos puede llevar a la depresión al no ver ni vivir lo que le habían dicho y que casi le ponían la silla de cuero al salir de la facultad. Si vemos que estas palabras son la realidad de muchos titulados universitarios, donde además en España se une la particularidad de que tenemos un exceso en el porcentaje de titulados para nuestra estructura económica, vemos el inmenso gap o diferencia entre lo prometido y la realidad. La mayoría hemos sido engañados y nos hemos dejado engañar. Es por ello por lo que hago un llamamiento a tres entes. 1. Estado. Muestre la realidad. 2. Organizaciones de educación. No inflen las expectativas. Sean realistas. No busquen los estudiantes por el ganar, sino por su sentido y propósito como institución y por las personas en su dignidad. 3. Personas que quieran formarse en algo. Infórmense. No se dejen llevar por los eslóganes ni de la más media ni de su entorno. Apartado. Dentro de las carreras universitarias. Alicientes y perspectivas. Hay multitud de carreras, pero hoy en día, con información pública, fácilmente accesible a través de Internet, hay muchas personas que buscan el balance óptimo de coste-beneficio. El coste entendido como el dinero y el esfuerzo a poner en una cosa para obtener un rédito definido sobre algo, en este caso la carrera universitaria. En base a esta motivación y a su respectivo análisis, se derivan para muchas personas la decisión de hacer o no una determinada titulación versus otras opciones de carrera profesional. De esta forma, en muchas ocasiones, si la gente no tiene alicientes que supongan un delta comparativo, se plantearán si el esfuerzo merece la pena. En este balance se analiza si estudiar carreras que suelen obligar a menor interacción social y más años de estudio, suponiendo a la vez una mayor inversión y más años con menor capacidad de ingresos. Así, se estudia si tendrá una recompensa suficiente en comparación con otras carreras universitarias u opciones profesionales. Es decir, si el rédito que se va a obtener visto desde el punto de vista extrínseco, que es el que en muchos casos en nuestra sociedad mueve las decisiones de las personas, será merecedor de la inversión en todos los sentidos teniendo en cuenta el coste de oportunidad. En base a este análisis, vemos como, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, el número de egresados ha disminuido en muchas facultades a pesar de la falta de estas cualificaciones y de la demanda de este tipo de profesionales. ¿Por qué? Pues porque si los estudiantes, antes de elegir una carrera universitaria, analizan el mercado de trabajo desde un punto de vista extrínseco, podrán observar que la duración promedio de aquellos que consiguen acabarla requiere de casi 8 años, con una dedicación normalmente alta, para después encontrar unos sueldos iniciales poco por encima del sueldo promedio, aunque con mejor porcentaje de inserción laboral y de evolución salarial que la mayoría de las otras titulaciones, mientras que pueden tener contratos de prácticas para iniciarse que pueden alargarse hasta 2 años en el modelo general o incluso hasta 3 años en ciertos casos. Por lo tanto, ¿cuántos están dispuestos a realizar este esfuerzo de, por ejemplo, 8 años de carrera más 2 de prácticas para alcanzar las perspectivas actuales? De manera general, existen dificultades para la inserción laboral de los graduados universitarios.
con grandes diferencias entre países, desde el 7% en Países Bajos al 21% en España y al 35% en Italia de graduados sin empleo a los 3 años de haberse titulado. Sin embargo, esto se refiere al porcentaje que tienen un trabajo remunerado. No significa que ese empleo requiera de la titulación de la que disponen. Si añadimos esta variable, España es líder en Europa con el 37,6% de los graduados trabajando en empleos que no requieren título, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 23,5%. Todo ello implica que en muchos casos no existan alicientes extrínsecos para que las personas en su toma de decisiones sobre qué hacer opten por ciertas titulaciones o decidan seguir estudiando. Así, en el sistema actual, si no hay una verdadera vocación por la profesión asociada a una titulación, será poco probable que alguien decida por ella, o incluso que decida estudiar, ya que las motivaciones extrínsecas potenciales asociadas a una carrera universitaria, como puede ser un salario superior, muchas veces no existen o lo hacen de forma más limitada que hace años o décadas. Así, esta situación puede implicar que nos encontremos con que profesiones fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad puedan quedarse sin personas cualificadas. Todo esto también está agravado por la falta de entendimiento del Estado y de los organismos en torno al sistema educativo, ya que la evolución, perspectivas y toma de decisiones de las personas a la hora de elegir la carrera profesional debe ser tenida en cuenta como factor fundamental para balancear el mercado de trabajo en la búsqueda del equilibrio entre la oferta de empleo y la demanda de titulaciones y o cualificaciones requeridas. Y es que hoy en día, por un lado, España es el país con mayor sobrecualificación de la Unión Europea en el puesto de trabajo. Es decir, no se demandan las titulaciones que llegan al mercado, mientras que por otro lado la mayoría de las ofertas de empleo en el mercado no encuentran trabajadores cualificados para las mismas. De esta forma, existen tanto desequilibrios desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. Esto implica que haya titulaciones con exceso de oferta para la demanda actual del mercado de trabajo y otras titulaciones con exceso de demanda para la oferta actual de profesionales. Por lo que el buscado equilibrio está lejos de ser una realidad, teniendo en cuenta el factor demográfico e intergeneracional. Ejemplos de esta situación entre los graduados son ingenieros. En España faltan 200.000 para la próxima década, con cualificaciones para puestos de trabajo que hoy no existen de un total existente de 750.000. Médicos. Hasta 18.000 médicos se han ido a trabajar fuera en la última década, mientras que en la siguiente década se jubilarán 80.000. Apartado bajada del nivel de la educación. El aumento de la presión por hacer que las futuras generaciones entren en la universidad y obtengan un título universitario ha hecho que predominen las universidades, las titulaciones, así como el número de estudiantes y el de egresados universitarios. Por lo tanto, antes había pocas universidades y ahora hay multitud de ellas. Por ejemplo, en España en 1967 había 17, mientras que desde la llegada de la democracia se ha acelerado su incremento, unido a la cesión de competencias a las comunidades autónomas en la década de los 80, que impulsaron la creación de nuevas facultades, escuelas y universidades, de base no solo autonómica, sino provincial y local. Así, ya en 1983 había 33. En 2003 su número creció hasta 71 y actualmente en 2023 hay 93 universidades en España. A consecuencia, el número de estudiantes matriculados ha pasado de 0,19 millones en 1960 a 0,71 en 1977-1978, a 1,27 en 1992-1993 y a 1,72 millones en 2022-2023. De forma análoga, el número de egresados ha pasado de 0,13 en 1992-1993 a 0,35 millones en 2021-2022. Como resultado, el porcentaje de titulados universitarios sobre el total de la población entre 25 y 64 años en 1992
era del 12,8% y ahora es de un 41,1% de la población. Es decir, más de 2 de cada 5 personas en esa franja de edad. Preguntas al respecto de estos datos pueden ser: ¿es viable este porcentaje tan alto en nuestro sistema actual? ¿Es viable en otras condiciones del sistema? ¿Contribuye a la felicidad de la población la tendencia actual con el modelo de sistema en el que nos encontramos? Este aumento de universidades, que deben ser alimentadas de nuevos estudiantes, ha llevado a una presión por dejar pasar la EBAU, PAU, el COU, Estado, pruebas de madurez, PPAU, etcétera, para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a la universidad. Los porcentajes de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad se encuentran en torno al 90%, con un porcentaje de estudiantes que llega a acabar bachillerato y a poder entrar a la universidad muy alto. Si comparamos las personas aprobadas en las respectivas pruebas de acceso a la universidad y sus porcentajes de aprobados a lo largo del tiempo, podemos analizar su evolución. Así, en 1940-41 hubo 7.868 aprobados con un 41%. En 1960-61 esta cifra pasó a ser de 13.505, con un 45%. En 1980-81 fueron 112.617, con un 67%. En 1990-91 se alcanzó el número de 188.305, con un 80%. En 2000-2001 llegó a 201.208, con un 84%. Y ya en el curso 2021-2022, la cifra de aprobados fue de 274.603, con un 96% de tasa de aprobados. Por lo tanto, se comprueba la tendencia creciente tanto en número como en porcentaje de aprobados, que solo puede ser explicada con una componente fundamental debido a la bajada de la exigencia, y no por la mejora significativa del modelo educativo o por el incremento de interés de los adolescentes por estudiar y acabar el bachillerato. Incluso la calidad en la universidad también ha disminuido, y se focaliza en aspectos que no terminan de formar a las personas. Además, la calidad del profesorado ha descendido por varias causas, como puede ser la falta de consideración y respeto hacia la figura de autoridad del profesor en su desempeño laboral, o por las divergencias en las prioridades dentro del sistema educativo y su entorno, así como por el hecho de que el gremio de profesores no es ajeno a la bajada del nivel del sistema educativo, ya que son producto del mismo, habiéndose formado total o parcialmente en él. Los sucesivos cambios de leyes de educación, la falta de criterios de evaluación, las diferencias de nivel entre regiones y comunidades, como son mostradas a través del informe PISA, son ejemplos de un sistema educativo en España con grandes carencias y desigualdades. Sin embargo, estos síntomas son similares en otros países de Europa y de Occidente. Al comparar el volumen de alumnos universitarios, vemos que hay más estudiantes pero cada vez menos brillantes, ya que la calidad ha bajado y la búsqueda de la excelencia y la meritocracia no se valoran lo suficiente y no dan el rédito esperado, por lo que muchos en nuestra sociedad optan por atajos, que finalmente no llevan a nada, sino a caer en las redes del sistema, pues se han dejado llevar por el agujero negro que éste genera. Agujero para muchos de los que estudian carrera universitaria, al ver cómo su titulación no es requerida y terminan trabajando de algo que no les realiza a pesar del esfuerzo realizado. Agujero para tantos otros que no estudian, pues se ven abocados a navegar ante las dificultades en su inserción y desarrollo laboral, así como a las menores perspectivas de desarrollo salarial. Muchos otros, a pesar de esforzarse tanto en la carrera profesional y o en la universitaria, terminan viendo como otros con privilegios o enchufados por redes de grupos de poder, lobbies, ideologías o contactos, ocupan los cargos con mejores condiciones y perspectivas, debido a la falta de valoración adecuada de la excelencia y la meritocracia. Por tanto, vivimos hoy en día en un sistema que perjudica en muchos casos tanto a unos como a otros, pues no los valora y o los hace infelices. Una sociedad donde es difícil evolucionar si no tienes el viento a favor de los lobbies e ideologías, o si bien no te asocias con ellos o no tiras de contactos. Esto ocurre por muchas habilidades o títulos de los que dispongas, reduciendo gradualmente la posibilidad
de movilidad social, principio teórico de nuestras sociedades, así como dificultando el mantenimiento de un grupo social de clase media en nuestras sociedades occidentales del bienestar. Una de las causas es la falta de respeto a la autoridad del maestro y profesor. Los efectos de ello son la no capacidad de poner orden en clase, la cuasi obligación de una tasa de aprobados alta que implica que todos tienen que aprobar, unido a que a la mínima queja de los padres o los estudiantes, el profesor es visto como culpable, pudiendo llegar a atacar incluso su derecho a la presunción de inocencia. Todo ello genera que la motivación del profesor por realizar de la mejor forma posible su trabajo se vea disminuida incluso en personas con una fuerte vocación por la enseñanza, lo cual termina perjudicando tanto a los estudiantes como a los padres, a los profesores y al final a todo el sistema educativo y a la sociedad. Y es que el sistema educativo sigue en muchos ámbitos igual que hace décadas, a pesar de que las posibilidades, capacidades y entorno tecnológico han cambiado drásticamente. Si hacemos la analogía con las plataformas de contenido digital como Netflix o Amazon, vemos que se está pasando de un modelo push en el que el contenido de la televisión era el que había y la capacidad de elección del usuario se daba entre las opciones que recibía empujadas por la programación de los canales de televisión, versus un modelo pool en el que el usuario elige en cada momento qué quiere ver y cuándo lo quiere ver. Entonces, ¿por qué en el sistema educativo no hemos cambiado de orientación? ¿Por qué seguimos enseñando a todos a la misma velocidad las mismas materias de la misma forma? Es un asunto para plantearse, ya que todos tenemos diferentes capacidades, diferentes motivaciones e intereses y diferentes vocaciones para las que el aprendizaje tiene sentido. El asunto es un tema de fondo de nuestra sociedad, pues hace siglos ya había una educación con aprendizaje individualizado y especializado, el cual era preferido si existía la posibilidad. Así, por ejemplo, en las familias nobles era usual que se educara en casa y que existiera uno o varios profesores que formaban a sus alumnos. Sin embargo, con el advenimiento de los estados modernos, se empezó a necesitar de un ejército disciplinado y jerarquizado. En esta tendencia, Adam Smith escribió en su obra La riqueza de las naciones en 1776 que los ejércitos permanentes eran una señal de modernización para una sociedad. Casualmente, estos sistemas se empezaron a hacer predominantes tras la gran movilización que propició Napoleón bajo la bandera francesa, así como tras la guerra franco-prusiana que llevó a la unificación alemana. Después, ya en el siglo XIX, se empezaron a implantar los primeros sistemas de educación públicos nacionales, como forma de crear personas con una formación que tuviera los mismos ideales para que sirvieran al país y por ende al sistema. Otto von Bismarck, al instituir el primer sistema nacional de escuela pública en Alemania, dijo: «Dadme a vuestros hijos para educarlos y los convertiré en soldados». Estos casos vieron el enorme potencial que tenía generar una población con un mismo ideal común, que los llevara a defender su país como un único cuerpo a la mínima llamada de la bandera nacional en contra de otra bandera de otro país. El medio más adecuado y propicio para conseguir ese ideal común era un sistema educativo nacional que fuera obligatorio. Además, este permitía generar personas con cierta formación que sirvieran como trabajadores cualificados que siguieran las reglas que se les establecían. Por tanto, no interesaba que los jóvenes se formaran de forma independiente al Estado, como podría ser en sus casas, pues esto podía alimentar ideas fuera del sistema, ideas creativas y que contestaran al mismo sistema, ya que podrían generar una red y propagar las mismas ideas entre la población. Por lo tanto, fue imperativo hacer que la educación nacional se estableciera en todos y cada uno de los países. Así, a pesar de que nos encontramos en un mundo en el que la educación personalizada y adaptada a las capacidades, motivaciones y vocación del estudiante es más posible que nunca, gracias a las nuevas tecnologías y a la accesibilidad de información, entonces, ¿por qué en pleno 2023 aún no ha habido cambios relevantes en este sentido? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que a ciertos entes no les interesa, como comentado en el párrafo anterior? Y es que, frente a esta inoperancia de los estados para afrontar un cambio en el sistema educativo, empiezan a surgir iniciativas en diferentes países y organismos para iniciar una transición que permita a los padres elegir dónde van a estudiar sus hijos
y que a la vez haga que la oferta educativa pueda adaptarse al mercado y a las necesidades de las personas. Existen métodos como el homeschooling o universidades con nuevos formatos como la Universidad de las Hespérides, que empiezan a ser luz dentro de este mundo que está al inicio de un cambio que puede darse por el bien de las personas, su desarrollo y autorrealización. Apartado. Movilidad social. Del sueño americano a la escalera social estática. Si analizamos los datos, veremos que la movilidad social de las primeras décadas, tras la Segunda Guerra Mundial, ha disminuido dramáticamente. La probabilidad de nacer pobre y seguir siendo pobre es alta, y de la misma forma, la de nacer de familia rica y seguir siendo rico es también muy probable. La cuestión es por qué ocurre este fenómeno. Pensemos por un momento en términos de un empresario en un caso potencial. Si tiene varios candidatos, podría elegir teniendo en cuenta perfiles y criterios de contratación como contratar al que mejor balance de competencias tanto de aptitud y actitud tenga para el puesto de trabajo. Contratar a una persona que haga el trabajo, pero que no sepa demasiado, pues sería peligroso para sus intereses. Contratar a otra persona que trabaje menos o peor que lo teórico del puesto de trabajo, pero que para figurar vale, porque en paralelo el empresario gana un favor, por ejemplo, con su familia, en forma de contratos o protección. Contratar a una persona con tendencias corruptas que hará cosas que otros trabajadores no harían, como informar sobre lo que hacen los que trabajan mejor, así como otras órdenes discrecionales que se le pudieran dar. Contratar a cualquier persona, independientemente de lo que haga, que permita hacer contactos gracias a las conexiones que este nuevo trabajador tenga, etc. De esta forma, muchas veces el mercado de trabajo no funciona solo por la meritocracia basada en competencias, sino que si todos los candidatos tienen las mismas capacidades, como por ejemplo si todos tienen la carrera o formación que se requiera, es altamente probable que se lleve el puesto de trabajo aquel con más contactos, con familia más influyente, con alguno de los criterios expuestos en los ejemplos anteriores, etc., incluso en casos con una diferencia de competencias significativa. Si unimos a este hecho a que cada vez hay más personas con títulos universitarios, pero donde los puestos de trabajo no requieren ese nivel de capacidades, lo que provoca como resultado es un alto nivel de insatisfacción como ocurre actualmente en España, que es el país con más sobreformación para el puesto desempeñado. De esta forma, la posibilidad de que una persona que nace en una familia de clase media o baja pueda ascender a una clase social alta es baja, por buenas que sean sus capacidades y desempeño académico y profesional, ya que de forma práctica se optará con alta probabilidad por dejar que sea un trabajador útil al sistema sin excesivo recorrido. Apartado: coordinación entre diferentes formaciones, teóricos y prácticos. Al igual que sin Grecia no se puede entender Roma, la teoría está en continua relación con la praxis en su evolución a lo largo de la historia del pensamiento. De la misma forma, el trabajo bien orientado sin la teoría y la creatividad del pensamiento no se pueden entender sin el saber hacer de la práctica y la creatividad del maestro artesano. Y es que la coordinación entre diferentes formaciones es necesaria, ya ha quedado patente muchas veces en nuestra historia en casos de éxitos significativos. Entonces, ¿por qué parece que hoy en día nos hemos olvidado de esta necesidad para llegar al éxito y al óptimo en toda obra humana? ¿Por qué parece buscarse la separación estricta entre hombres prácticos y teóricos en muchos aspectos, como si los teóricos no pudieran mancharse las manos y los prácticos no debieran pensar? La evidencia nos muestra que el trabajo en cooperación de hombres prácticos y teóricos ha dado casos de éxito como en las innovaciones tecnológicas en navegación en los siglos XV-XVI en España y Portugal, por lo que no debemos negarlo o prohibirlo, sino potenciarlo. Apartado: caso de estudio. Encuentro de hombres prácticos y teóricos en los siglos XV-XVI en España y Portugal. A pesar de las diferencias que existieron entre el mundo portugués y el mundo castellano, se puede afirmar que ambas coronas crearon, desde la segunda mitad del siglo XV, las condiciones necesarias para que tuviera lugar el encuentro entre hombres prácticos y hombres teóricos. Una de sus características más definitoria
fue el trabajo conjunto efectuado por todos y cada uno de sus agentes. Sin embargo, fue llamativo el hecho de que este proceso colaborativo se estableciese entre personas de diferentes capas sociales con diversas habilidades. Este extraordinario fenómeno, que vino acompañado de importantes innovaciones científicas y adaptaciones tecnológicas, forzó la colaboración entre hombres prácticos y hombres teóricos, entre artesanos y eruditos, entre navegantes, cartógrafos y constructores de instrumentos, por un lado, y cosmógrafos, astrónomos y astrólogos, por otro lado. Esta fue una transformación de escala geográfica y espacial, pero también un cambio social que afectó a los agentes científicos. La transformación geográfica implicó una transición geopolítica, con imperios que tejieron complejas redes de conocimiento de larga distancia y que atravesaban diferentes océanos y continentes. La transformación social trata sobre participación, protagonismo e influencia, así como del estatus, autoridad, reconocimiento y prestigio social de los agentes, individuos y comunidades envueltos en la producción de conocimiento científico. Esta revolución geográfica alteró el mapa geopolítico universal. Supuso una revolución tecnológica de grandes dimensiones, pero también replanteó la antigua división entre artes mecánicas o vulgares y artes liberales. Apartado: ¿en qué te repercute? En tu vida. Estudiar una carrera universitaria es una de las decisiones que marcará el devenir de la misma. Así que plantea esta decisión con calma y enfoque crítico. Si estudias una carrera y no sabes por qué o para qué, ¿tiene sentido? O si en parte lo haces por contentar a tus padres y a tu entorno, o para ser aceptado o ser bien visto socialmente, etc. Además, la sociedad fomenta que todos estudiemos y avancemos, eso sí, dentro del cauce establecido. Recordemos que antes del siglo XIX la educación no era de ámbito estatal, sino personal. Como bien cuentan los relatos históricos, dominar a través de la educación es fundamental para hacer uniforme a la población, para que con gran probabilidad el mismo tipo de mensaje cale y llegue a interiorizarse, pudiendo condicionar en gran medida su comportamiento. Apartado: ¿qué puedes hacer? 1. Deja de pensar que sacar carrera es condición sine qua non para ser valorado y aceptado socialmente. Quien te diga eso, dile: lo siento, no pienso así. 2. Reconoce el valor y la importancia de la formación a lo largo de la vida, tanto en educación como en instrucción. 3. Busca aquella formación que tenga un sentido que no sea del exterior como el dinero o la apariencia, sino un sentido en tu ser interior, que alimente tu propósito vital. 4. No tengas títulos por tener, si tienes que sea para ser, para contribuir al sentido de tu vocación. 5. Consejo: no hay nada más egoísta que ayudar a otra persona. Pon el servicio al otro en el centro de tu misión. 6. En lo que hagas, busca ser lo mejor posible, no en contra de los otros, sino mejor cada día. Llega a ser tan bueno lo que haces que solo tú puedas identificar los errores y dónde mejorar.